En el domingo en el que celebramos la fiesta de Cristo Rey, el Evangelio de Juan nos aclara en qué consiste esa realeza de Jesús. Y lo encontramos en el episodio en el que Pilatos procesa a Jesús, está ya cerca su condena a muerte. En ese episodio, dice el evangelista Juan, entró de nuevo Pilato en la residencia, llamó a Jesús y le dijo: «Tú eres el rey de los judíos». Esta es la acusa con la que han entregado a Jesús los jefes religiosos. Ser rey de los judíos era algo muy serio porque se identificaba con la figura del Mesías liberador, aquel que tenía que dar al pueblo de Israel esa libertad perdida con el dominio romano. Por lo cual la acusa que han hecho a Jesús, los jefes del pueblo, es que este hombre es un peligroso revolucionario, un rebelde instigador que quiere poner al pueblo en contra de Roma. Por eso Pilatos le pregunta acerca de esta acusa que le han hecho, que Jesús es el rey de los judíos. Lo han presentado ante Pilatos para que de esa manera el gobernador romano intervenga y pueda condenarlo a muerte como si fuera un peligroso revolucionario. Contestó Jesús: «¿Dices tú eso como cosa tuya o te lo han dicho otros de mí?» Replicó Pilato: «¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Jesús responde a Pilato no afirmando si él es rey o no es rey, sino si él razona con su cabeza, si él ha pensado y se ha puesto esa pregunta por sí mismo, o si otros le han sugerido que le pregunte acerca de ese tema. Juan nos presenta cómo Jesús ahora está tomando el control de la situación, de ser el reo, aquel que viene imputado, se está mostrando como aquel que realmente juzga, es el rey verdadero, no porque tiene un poder en sus manos para poder imponerse sobre los demás, sino todo lo contrario, porque Jesús, el hombre plenamente libre, demuestra ante este gobernador romano que representa al poder de Roma, demuestra la vera libertad y el verdadero poder, esa autoridad para poder controlar completamente la situación. Jesús, la pregunta que le pone es porque son los cabecillas del pueblo los que le han dicho a Pilato que Jesús es peligroso por ese tema de su mesianismo político, de ser un rebelde, instigador del pueblo contra Roma. Pilato responde con un gran desprecio. Él no se encontraba bien en aquella tierra. ¿Soy acaso yo judío? Detestaba a aquella población y le echa la culpa no solamente a los sumos sacerdotes que lo han entregado a Jesús, sino también tu propia nación, dice el gobernador romano. Aquí tenemos ya la confirmación de lo que ha sido anunciado en el prólogo de Juan, cuando el evangelista, hablando de Jesús, ese Dios encarnado, esa palabra que se ha hecho carne, pues dirá que vino entre los suyos, ha venido entre los suyos, pero los suyos no lo acogieron. El pueblo prefiere dejarse llevar por la doctrina, dejarse llevar por esa manipulación de los jefes religiosos y también rechaza a Jesús porque no ven en él a ese Mesías que realmente tenía que dar la gloria al pueblo de Israel. Contestó Jesús: «La realeza mía no pertenece a este mundo, al orden este. Si mi realeza perteneciera al orden este, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mi realeza no es de aquí». Jesús quiere poner enseguida las cosas en claro. Él no es un rey según el modo de pensar de aquel tiempo o de nuestro tiempo, y de hecho Pilato se ha tenido que quedar muy sorprendido cuando, viendo a este hombre indefenso delante de él, todo podía imaginar menos que fuera un rey, que fuera un caudillo, que fuera un peligroso revolucionario. Por eso Jesús aclara ante Pilatos que su realeza no es de este orden, no es de este mundo, es decir, no se puede confundir con la idea del poder de la realeza, que consiste en dominar, en ponerse por encima de los demás, en revestirse con atributos que distingan a estos personajes del resto de la gente. La realeza de Jesús, de todas formas, no se encuentra fuera del mundo, dice Jesús, aunque no se identifique con la manera de pensar, con la manera de entender esa realeza.
Jesús afirma que Él forma parte de esa realidad para transformarla. No es una realeza tampoco espiritual, fuera de la realidad, sino una realeza que se quiere dar a conocer de una manera distinta, no mediante el poder, sino mediante el servicio. Por eso Jesús, Él nos identifica con esa imagen con la cual Pilatos lo está acusando. Su realeza no es de aquí, pero su manera de reinar mediante el servicio será el inicio de esa etapa nueva en la historia que permita la construcción de la sociedad del reino. Le preguntó entonces Pilatos: «Luego tú eres rey», contestó Jesús. «Tú lo estás diciendo, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio en favor de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz». Ante la pregunta de Pilatos, «Tú eres rey», entonces, Jesús no ha contestado afirmando, sino diciendo a Pilatos: «Eres tú el que lo estás diciendo, eres tú el que tienes una idea de realeza, como te han enseñado, pero que no coincide, que no se puede identificar con lo que yo propongo». Jesús, en cambio, aclara y expresa el porqué de su presencia y el motivo de haber nacido y haber venido al mundo. Dice Jesús: «Para dar testimonio en favor de la verdad». La verdad, en el Evangelio de Juan, es todo lo que se identifica con la vida que se manifiesta con el amor. La verdad no es una doctrina que se posee o que se controla, sino la verdad es una manera de presentarse en el mundo, una manera de comunicar vida, de ocuparse por el bien de los demás, de orientar la propia existencia hacia el bien de los demás. Esta es la verdad que caracteriza la realeza de Jesús. Un vivir siempre interesado para que las personas puedan siempre conservar, puedan tener esa dignidad, puedan alcanzar esa plenitud humana. Y por eso acaba el episodio diciendo que todo el que pertenece a la verdad, todo el que orienta su vida hacia ese bien de los hombres, todo el que está interesado por defender la dignidad de los seres humanos, estas personas, antes o después, van a escuchar la voz de Jesús. El evangelista no dice que el que escucha la voz de Jesús entiende o puede pertenecer a la verdad, sino es al contrario, el que orienta la vida, el que se identifica con esta manera de relacionarse con los demás, buscando siempre el bien de los otros. Esa persona escucha la voz de Jesús y esa persona forma parte de su grupo, de su entorno, de esa nueva realidad que significa una sociedad donde no haya reyes ni súbditos en el sentido de poderes que mandan y gente que se somete, sino una realidad donde todos sean hermanos y donde el Padre del Cielo sea la fuente de vida para cada uno de los componentes de esa sociedad.